Pedro Sánchez ha dado sus primeros pasos en Ferraz y está claro con quién los ha dado, con Susana Díaz. La Federación Andaluza ha sido la principal valedora del nuevo secretario general, pero aún queda mucho por andar. Estos son los retos del nuevo secretario general. El 49% de los militantes socialistas lo ha elegido a él. Pedro Sánchez ha llegado hoy a Ferraz acompañado por la presidenta de la Junta de Andalucía. Esto es una declaración de intenciones, Pedro. El próximo secretario general del PSOE es un economista madrileño de 42 años y, según sus propias palabras... Soy socialista por los cuatro costados. Cuando nací, pues el socialismo ya estaba en la mesa de mi casa. Su madre y su mujer lo acompañaron anoche en la victoria. Pedro está exultante. Es un día muy importante y es muy bueno para todos. Antes de llegar aquí, Pedro Sánchez fue concejal de Madrid entre 2004 y 2009. Si jura o promete acatar la Constitución. Sí, prometo. Diputado en el Congreso entre 2009 y 2011. Tiene la palabra don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y de 2013 hasta ahora. Miren, señorías, durante el último año... Lo consiguió después de que otros diputados que iban antes que él en la lista renunciaran a su escaño. Entrar en la lista al Congreso de los Diputados de Alfredo Pérez Rubalcaba y del Partido Socialista es un orgullo. El nuevo secretario promete un PSOE con las ideas claras. Que voy a ser un secretario general de la unidad, tengo los pies en el suelo, tengo ambición, tengo ganas, tengo ideas, tengo fuerza. Dice que renovará el partido. El cambio del PSOE y el cambio de España ha comenzado hoy, o lo que es lo mismo, ha comenzado el principio del fin de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Porque Sánchez quiere recuperar a los votantes perdidos. Que vean en el PSOE pues, el partido central de la izquierda. Para volver a ganar. Es que el PSOE debe de ganar las elecciones municipales y autonómicas. Vamos a hablar con Anabel Díez, periodista del diario El País, a punto de entrar en Ferraz, además, para hacerle una entrevista a Pedro Sánchez. Anabel, seré rápida. Sí, de eso estamos. Muy buenas tardes. ¿La victoria es de Pedro Sánchez o la tiene que compartir con Susana Díaz? Yo creo que la tiene que compartir, desde luego, con Susana Díaz, como les pasa a casi todos los secretarios generales o a todos los secretarios generales del PSOE, que necesariamente tienen que mirar al sur, se llame como se llame la persona que lidere en ese momento el partido, porque sigue siendo, ya desde tiempos inmemoriales, la federación más fuerte y además es donde gobiernan. Por tanto, hay que tenerles muy en cuenta. Pero yo creo que sería un poco injusto si dijéramos que, por supuesto, ha ganado en Andalucía, pero ha obtenido miles y miles de votos en el resto de las federaciones. Incluso si excluyéramos a Andalucía, hiciéramos ese ejercicio teórico de quitar a Andalucía los 20.000 votos que ha sacado Pedro Sánchez y los 7.000 que sacó Madina, Pedro Sánchez aún así hubiera ganado las primarias. Entonces, sin quitar ni un ápice el empujón y el entusiasmo que han puesto los andaluces por votar a Pedro Sánchez, yo creo que la victoria ha estado, se la ha dado muchas federaciones socialistas. He leído en algún medio de comunicación hoy que es la segunda vez que Susana Díaz gana. Y yo me pregunto, si no se ha presentado a ninguna elección, ¿cómo es posible que haya ganado? Hay que ver si volvemos otra vez al poderío. Yo creo que hace ya semanas o hace un par de meses te decía en este mismo programa, en tu programa, te decía, a ver qué dice Susana. Sí. Y efectivamente en eso estamos. Y ahora mismo la situación es a ver qué dice Susana sobre celebrar las primarias para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno de España. Yo sé que no le hubiera gustado a Pedro Sánchez que hoy, nada más ser elegido, sin dejarle todavía saborear la victoria, estuviéramos hablando de esto, de a qué ver qué pasa con las primarias. Pero hay que hablar, porque los dos que han perdido, que suman entre los dos casi un 50% de los votos, no se nos olviden, pues es que están por defender las primarias en el mes de noviembre y sabemos que Andalucía no. Y Pedro Sánchez, pues no sabemos si dará la batalla por el sí o por el no. Él ya nos ha dicho que tendrá en cuenta lo que más interese al partido. Y para que nos entienda a la audiencia, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, los socialistas tienen un reto fundamental, que es en el mes de mayo, presentarse a las elecciones municipales y en 13 autonomías y a ver qué les pasa, sí. Porque fue en esas elecciones hace 3 años cuando perdieron todo el poder. Eso sí que fue el principio del fin. Después vino la derrota de Zapatero, pero primero perdieron todo el poder municipal. El año que viene, en mayo, tienen estas elecciones. Y la gente de Andalucía sostiene
que si se enzarzan ahora en quién va a ser el cartel electoral, ahora el otoño, después del verano, noviembre, diciembre, están con esto, pues que se perturba el mensaje, otra vez se puede ver al Partido Socialista mirándose el ombligo y que todo mejor después de las municipales y a ver si les va bien. En eso estamos y quizá vamos a estar ante el primer escarceo ya entre los que perdieron y el que ha ganado el Congreso. Es interesante esa reflexión. Tú que estás en Ferraz ahora mismo, Anabel, ¿qué ambiente hay por allí? ¿Un ambiente de ilusión, de unidad, un ambiente de fractura? Pues sabes cosa que ahora mismo están conviviendo aquí el equipo todavía en vigor, encabezado por Alfredo Pérez Rubalcaba y su gente de confianza, y también el pequeñísimo equipo que tiene Pedro Sánchez. Les han habilitado unas dependencias, pues claro, naturalmente muy provisionales, porque Alfredo Pérez Rubalcaba y la ejecutiva, su ejecutiva, pues tiene sus despachos y el poder hasta el 27 de julio, cuando llegue el Congreso y ya oficialmente Rubalcaba le entregue la llave del despacho, de forma simbólica, claro, a Pedro Sánchez. Entonces ahora de momento están aquí un poquito así un poco como de inquilinos, sabiendo que van a ser los próximos, pero de momento son inquilinos, no tienen todavía la titularidad del edificio. Pues Anabel Díez, hablaremos estos días de cómo va evolucionando. Gracias como siempre por tu análisis. Gracias a vosotros, hasta luego. Lo decía Anabel hace un momento, el nuevo curso parlamentario arrancará en septiembre con nuevo líder, pero ya veremos qué pasa con las decisiones que tiene que tomar, con el nuevo tiempo, con el nuevo equipo. Vean cuáles van a ser los pasos más inmediatos. Vamos a cambiar el PSOE. Para realizar ese cambio, Pedro Sánchez ya tiene elegidos sus aliados. Y aspiro a eso, a contar con todos, con todas, y desde luego con el compañero Madina y con el compañero Tapias en este nuevo proyecto. Una nueva ejecutiva en la que no estará ella. No voy a estar en la ejecutiva federal, ya lo dije en su momento, y creo que mi prioridad y mi compromiso tiene que ser con Andalucía. No será oficialmente el nuevo secretario del Partido Socialista hasta después del Congreso del 26 y 27 de julio. 2 semanas por delante de intensa actividad para Pedro Sánchez. Pero ahora son 2 semanas las que tengo por delante para hablar con todos los secretarios generales, con los compañeros y compañeras, afrontar ese proceso congresual que tenemos a finales de julio. Después tendrá que hacer frente a una de las principales preguntas. ¿Habrá primarias en noviembre? Yo lo que voy a hacer es, insisto, proponer esa fecha, pero debe de ser el Comité Federal y deben de ser también todos los territorios, junto con la nueva ejecutiva, la que decida ese nuevo calendario. Pero, ¿Usted cree que es mejor noviembre o no? No le quepa duda que las primarias se van a hacer sí o sí. En su agenda de momento no está confirmada la fecha de las primarias, pero sí apuntada una reunión. ¿Pedirá una reunión con Rajoy? Sí. La pedirá. Desde Cataluña le llegan las primeras peticiones a Sánchez. Pérez Tapias ha sido el más votado allí por una razón muy clara, según el PSC. De José Antonio Pérez Tapias y particularmente su compromiso federal, el que ha sido valorado por los militantes y las militantes del PSC. Conviene que en el conjunto de España se lean así estos resultados para que entre todos sepamos sacar las conclusiones oportunas. Si entre los varones del partido hay alegría por la victoria de Pedro Sánchez. Y muy contento porque hoy empieza un periodo de cambio y de unidad. Desde el Partido Popular piden prudencia. Hay que esperar a ver cuáles son los hechos, las palabras y las obras. Pedro Sánchez ya ha dicho que hablará con todas las formaciones políticas para llevar a cabo sus objetivos. Bueno, primaria sí, pero no ahora. Bueno, yo creo que han hablado los militantes del Partido Socialista y ahora falta que esa voluntad que han tenido los militantes convenza a los votantes, que es un salto de fe, porque los votantes no dicen eso de han ganado los míos o tal. Y entonces, o se les convence o se irán, como han hecho en estas últimas elecciones, a un voto que les convenza muchísimo más. Y yo creo que Pedro Sánchez no es la renovación del PSOE simplemente por ver la escena de cómo entra con Susana Díez en el minuto 1 de su mandato en el Partido Socialista de la mano, evidenciando lo que todo el mundo sabía, ¿no? Pero eso no es ni bueno ni malo, pero simplemente describamos la foto como es. Sí, la foto tiene esa S, lleva la S, pero no de Superman, sino del susanismo. El gran problema de este señor es el susanismo que arrastra, porque también ha hecho el paseillo con ella, como bien ha dicho Dani, y yo creo que eso es una marca, o sea, convertir el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista de Andalucía solo, o sea, le va a costar
hacer ese cambio de imagen y abrirlo un poco, ¿no? Y luego, por otra parte, tiene que cerrar bastantes heridas que tiene este partido, volver a darle una entidad, una imagen, una posibilidad de gobierno. Y es verdad que ya ha hecho una contradicción, es decir, él ha dicho que iba a contar con la mayoría, con las bases para elegir, y ahora las bases han dicho que querían unas elecciones y él ya está diciendo que, bueno, que va a ser la Junta la que decida las fechas. O sea, vamos a esperar que camine un poco. También os digo una cosa, pero... que no lleva ni un día y ya está recibiendo todos los palos. No, pero él mismo se ha encargado, hombre, entrando del brazo de Susana... Yo creo que había mucha gente esperándole después de la victoria para hacerle un zasca, ¿no? Bueno, pero él también se lo ha buscado. ¿Por qué? ¿Por presentarse? No, por entrar del brazo, por ejemplo, con Susana Díaz, el primer gesto. O sea, está marcando... Por decir que no es el candidato oficialista cuando era evidente. Simplemente por eso. Si tú dices, sí, yo a mí me avala esta señora y yo con ella voy al fin del mundo, pues ya está. Oye, pues enhorabuena. A ver, Lucía. Bueno, yo conozco un poco a Pedro Sánchez y sé que es una persona paciente, pero supongo que... es un poco cruel lo que en este momento estamos haciendo todos con él, ¿no? Diciendo, no, si él no ha ganado, quien ha ganado es Susana. Bueno, yo creo que algún mérito tiene él, alguno. No digo todo, evidentemente, porque yo sé perfectamente que si no fuera por Susana Díaz, seguramente Pedro no sería secretario general. No es que yo me esté engañando, pero algún mérito también tendrá él. Que es decir, él ha hecho una campaña, ha hecho una mejor campaña que Eduardo Madina, evidentemente, ¿no? Ahora, yo sí creo que el tema de las primarias es una piedra de toque importante para su liderazgo y para su credibilidad. Está grabado, él dijo en el debate, voy a convocar primarias en noviembre. Por cierto, lo dijo porque Madina le obligó a decirlo, no porque él quisiera. ¿Le obligó porque era su jefe o no? No, Madina le llevó a... Y le obligó a posicionarse. No, perdón, voy a mi argumento. Le obligó en el sentido de que él sabía que si no decía que hacía primarias en noviembre, a lo mejor los militantes, puede ser que algunos no lo hubieran votado. Entonces, puesto que él se comprometió a eso ante los militantes y ante toda España, en fin, con las cámaras grabando, es un problema que él tiene dar marcha atrás. Porque, evidentemente, la primera decisión que tiene que tomar un secretario general elegido con la legitimidad de los militantes por primera vez en la historia, que tenga que dar marcha atrás a las primeras de cambio y someterse a un problema de credibilidad, pues yo creo que para Pedro Sánchez esto va a ser una piedra de toque y no va a ser beneficioso para él. Tropezando en la piedra, pues sí, porque es evidente que Susana Díaz a dejar no quiere a Pedro Sánchez, como si fuera cualquier otro candidato, caminar. 100 días. Caminar, que es importante. 100 días no, con que le den 3. Si queréis el viernes comentamos, pero hoy me parece que hacerle un traje es un poco precipitado. Bueno, es un poco precipitado. Esperanza Aguirre, ni un día ni 2 días. Es que no tiene ni un día de tranquilidad. No pasa un día sin que hable de Podemos. Hoy ha vuelto a la carga, ¿eh? Hoy lo ha vuelto y lo ha hecho en su columna de ABC. Dice que la dialéctica de Pablo Iglesias, atención, es como la de la propaganda nazi del partido nazi Adolfo Hitler. Simple, mentirosa, demagógica y falaz. Y no se corta, sigue vinculando a Podemos con la banda terrorista ETA. Es el enésimo capítulo entre Esperanza Aguirre y Podemos. Después de la polémica por Venezuela, por ETA, después de recaudar 17.000 euros para demandar a la presidenta del PP madrileño y de que Podemos se colara en la escuela de verano de los populares... Hablan de Podemos y nosotros hablamos de Hacemos. Una izquierda que se mueve entre el populismo bolivariano de un telepredicador... que solo le dice a los que le ven lo que quiero oír. Hoy tenemos un nuevo capítulo, el populismo. Así se llama el artículo, a toda página en la quinta del ABC de hoy, en el que Esperanza Aguirre opina que Pablo Iglesias ha engañado a sus votantes con demagogia política. Así se refiere a su ideario. Los argumentos demagógicos, simplistas y falaces que utilizan los de Podemos. Sí, Esperanza Aguirre ya había dejado claro con quién estaba Podemos a su juicio. Podemos está con el chavismo, está con el castrismo y está con ETA. Y lo demás es palabrería. Y después matizaba que estar no es apoyar, sino estar como quien está con un equipo de fútbol. Yo lo que dije, está con... Yo puedo estar con usted cuando usted está con el Real Madrid. Hoy para Aguirre Podemos tiene 2 nuevos referentes, por sus técnicas, dice, de persuasión y propaganda. Los políticos de Podemos han demostrado conocer muy bien las técnicas de propaganda de Willy Muncherberg y Joseph Goebbels. El comunismo del que Podemos se declaran hijos solo ha traído crimen y miseria allá donde se ha aplicado. E insiste en que estas declaraciones de Pablo Iglesias... Que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, eso es indudable. Pero también diría que tiene
explicaciones políticas. Hablar de un problema y tratarlo de analizar políticamente no implica estar de acuerdo con él. Son comparables a los argumentos etarras. Hay que insistir en que cuando Iglesias afirma que el terrorismo de ETA tiene explicaciones políticas, está utilizando los mismos falaces argumentos de los etarras para justificar sus 858 asesinatos. También hay que denunciar que utiliza los argumentos de los etarras cuando llama papelito a la Constitución de 1978. Y deja claro la presidenta de los populares madrileños que hay que sentarse a debatir con la formación. Puede ser muy cansado y aburrido tener que discutir argumentos tan simples y mentirosos, pero hay que hacerlo. Es la enésima batalla esta vez sobre el papel entre Esperanza Aguirre y Podemos. Y no solamente Esperanza Aguirre, porque en los cursos de verano del Escorial del Partido Popular hemos visto que cada persona que pasaba por ahí, pisaba ese escenario, hablaba de Podemos, tanto que algunos miembros del PP creen que le ha dado gasolina al partido, de tanto que se ha hablado. Hombre, yo creo que cada vez que Esperanza Aguirre hace una de estas, nace un militante de Podemos. O sea, que decir, inmediatamente, el efecto contrario al deseado. Pero además, hablar de argumentos simples y falaces en política es patrimonio de cualquiera que se haya sentado en una cámara. O sea, es decir, entonces, claro, el ciudadano ya lo sabe, porque viene ya de una retórica aprendida de la promesa electoral, de que yo te digo, ustedes vayan diciéndome lo que quiere, que yo se lo voy prometiendo por el camino en la jornada electoral, y al final dices, oiga, evidentemente la propaganda está inventada desde hace muchísimo tiempo, pero es que la han utilizado todos ustedes. Dígame usted cuál es la diferencia en que lo utilice usted cuando usted le da la gana diciendo que la policía la ha parado porque es simplemente una sexagenaria, y cuando lo utilice Podemos cuando va a la brocha gorda. Que Podemos va a la brocha gorda en muchísimos argumentos, pero es que eso lo ha hecho cualquier partido político en este país desde que tenemos democracia. Lucía. Vamos a ver, yo creo que Esperanza Aguirre es especialista en identificar enemigos, ¿no? Y que además, después de lo de su problemilla con el coche, estaba un poquito de capa caída, ¿no? Entonces ella ha encontrado en esto una manera de sobrevivir y además ella cree que hay que dar la batalla ideológica contra los adversarios, en este caso del Partido Popular. Yo estoy de acuerdo contigo, Daniel. Creo que el excesivo protagonismo que se le da a Podemos en todos los sitios, en todos los partidos, en todos los lugares... Incluso en los medios. No, en los medios en todas partes, mami, no solo de otra Sobre cosa. todo en los medios. No, perdona, no, es que no. Es decir, bueno, yo voy a muchísimos sitios, hablo con muchísimos políticos y te aseguro de verdad, José Luis, que estoy sorprendida. No, que gente de la calle también habla de las... Que estoy sorprendida de que todo el mundo hable de Podemos en todos los partidos, en todos los ambientes. En todas partes. No, por eso te digo, o sea, que no son solo los medios. Pero bueno, yendo al fondo del asunto, si beneficia o no beneficia tanta atención por parte del Partido Popular. Yo creo que le beneficia a Podemos. Y además es que el fondo del artículo de Esperanza Aguirre es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que ellos han hecho unas denuncias... ¿Ellos quién? Los de Podemos. Han hecho unas denuncias que muchas de ellas obedecen a la realidad que estamos viviendo en este país. Es que no es propaganda de Goebbels. Perdona, que Felipe González es un escándalo que cobre de gas natural siendo presidente del gobierno, no es propaganda de Goebbels. ¿Hay alguien que tenga hombre? Todo malo? Hasta Esperanza Aguirre dice cosas sensatas. José Luis, dirá otras tonterías y hay dirá alguien que tenía sensatas. todo de malo, Goebbels. ¿Quién? Goebbels. Pero no está muerto ya. Bueno, sí, pero ella lo compara continuamente. Habla de Hitler, habla de... Pero por eso digo... Pero aquí es una comparación. Lucía dice que tienen cosas buenas. Evidentemente Podemos tiene cosas que tienen buenas, razón otras que en son... algunas de las cosas que dicen. Y Goebbels no tenía razón en ninguna. Es una situación absolutamente paternalista, porque ya le está diciendo al ciudadano, es posible que le convenza y usted le vote, pero que sepa que va a pasar como en la Alemania nazi, que también votaron a Hitler y mire la que se lió. Pero como yo estoy en una situación dominante de poder, ya le estoy diciendo yo a usted que con su voto se va a equivocar. Y yo, oiga, pues déjeme que me equivoque, igual que me equivoque a lo mejor votándolo a usted. No sé si hace más votos para Podemos o más adictos a Podemos. Lo que sí está haciendo es que las bases o la gente que vota al PP se dé cuenta de que existe ahí un señor y que se movilicen. Porque esto es la manera de que tus votantes identifiquen a un posible, entre comillas, digo, enemigo político. Pero no se puede ser tan tosco, José Luis. No sé, hay que ser un poquito más fino, hombre. Yo lo que estoy aquí es para entender por qué está haciendo esto. Es decir, al PP le conviene que exista Podemos, porque eso motiva... Un poquito de finura, ¿no? Digo yo. No, pero entonces ya no sería ella. Es decir, a lo mejor no estaríamos hablando... No le pidamos a Esperanza Aguirre lo que no le hemos pedido en la vida. Finura. O lo que no le pedimos a otros. Y lo que pasa también ahora, que estos señores de Podemos ya entran en un papel importante y forman parte de la casta política y también se tienen que acostumbrar
acostumbrar a recibir bofetadas por todas partes. Y tendrán que defenderse como lo hacen. Claro. A mí hay muchas cosas que me tendrán que explicar. De su programa casi nunca hablamos. Y del plan que tienen de estatalizarlo todo, o sea, menos sociedad civil y más Estado, a mí, por ejemplo, eso es muy grave y a mí me preocupa. Y tendría que explicarlo. Y explicar por qué este señor tiene un programa en una televisión iraní, cuando se sabe lo que pasa en Irán y él se supone que esas cosas está en contra. Bueno, pues esas explicaciones... Lo que tiene muy difícil explicación es la relación entre la alcaldesa de Alicante y Enrique Ortiz. Pepe, escúchame, si te pregunta a alguien por si tienes el plano, sea quien sea, le dices que no. No, ya lo sé, Enrique. Eres la tía más lista que he conocido en la vida. ¿Por qué? Me has dado un torero del coyote. Es la tía más grande que he conocido en mi vida. ¡Toma! Eres un crack. ¡Y con ustedes! Ahora escuchamos todas estas conversaciones, pero antes estén atentos a la explicación que ha dado el conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, porque dice que él no quiere justificarlo, pero que si se ocultaron facturas es porque a Valencia no llegaba la financiación necesaria. Se ocultaron facturas en los cajones, pero fue por culpa de financiación estatal. Es el curioso argumento que ha dado esta mañana el conseller de Hacienda para justificar el presunto fraude en las cuentas de la Generalitat. No quiero justificar una práctica que evidentemente no era adecuada de no contabilización de esas facturas, pero el motivo se debía a que la Comunidad Valenciana está mal financiada. El titular de Hacienda reconoce que el conseller escondió facturas en los cajones, pero si hay que buscar culpables, pide remontarse a los años 2008 al 2011, cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat. Facturas en los cajones, que repito, es una práctica total y absolutamente desterrada desde que está el presidente Fabra al cargo de la Generalitat. Lo que no explica es por qué el gobierno de Fabra ha ocultado durante 2 años los problemas de contabilidad, a pesar de saber que la Unión Europea está investigando facturas en gasto sanitario por casi 2.000 millones de euros. En una respuesta por escrito a los grupos de la oposición, el Consell justifica la ocultación de las cuentas, alegando que había informado al Ministerio de Hacienda, aunque no existía un informe expreso emitido por la Intervención General, tal y como obliga la ley. Fuera de presupuesto y sin atender a los contratos públicos, podemos estar ante casos gravísimos de malversación de fondos públicos, de caudales públicos y de prevaricación. Los grupos de la oposición acusan al ministro Cristóbal Montoro de ser cómplice en este presunto fraude contable, porque no ha sido ni el Gobierno ni la Generalitat. Ha tenido que ser Bruselas la que haya anunciado que desde el año 2012 se están investigando las cuentas del Gobierno valenciano. Desde aquí se engañó al Gobierno de España, se engañó a la Unión Europea, y lo peor de todo es que el PP de esta comunidad ha continuado engañando a los valencianos y a las valencianas. Si se confirma que manipularon las cuentas, estas facturas tendrán que sumarse a los más de 35.000 millones de deuda que ha reconocido el Consell. Por eso todos los grupos de la oposición ya han pedido la comparecencia urgente de Alberto Fabra en las Cortes para explicar si la Generalitat Valenciana hizo como Grecia y falseó sus presupuestos durante años. Vamos a hablar con Mónica Oltra, diputada de Compromís. Mónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para los que hacéis política en Valencia no es un asunto nuevo y no es un asunto por el que no hayáis preguntado en las Cortes valencianas. ¿Qué respuesta tuvisteis cuando, hablabais de esas facturas que se escondían en el cajón? Bueno, efectivamente esto es algo que venimos denunciando hace tiempo, que había facturas en el cajón y no sabíamos el monto y siempre, o se nos ha negado o se nos ha directamente ridiculizado. Y encima hoy tenemos que oír al conseller diciendo que es una mala financiación. Es cierto que esta comunidad tiene una mala financiación, pero es falso que esa sea la causa de esconder las facturas. El esconder las facturas tuvo una causa muy clara, que era sacar del circuito una serie de contrataciones y por eso están en sanidad esas facturas y no en otro sitio, porque el saqueo que se ha producido con la privatización de la sanidad en esta comunidad se hacía mejor si se hacía un circuito paralelo que no pasara por los funcionarios. Lo que se quería evitar precisamente era el control que la intervención, los interventores, los funcionarios podían hacer sobre esas facturas. Luego la causa era, este saqueo de desviar el dinero público hacia los amiguetes, y las consecuencias han sido que se han tenido luego que falsear las cuentas, porque claro, esto ha ido engrosando una deuda que no se estaba declarando y eso ha sido tapado tanto por el Gobierno valenciano como por el Ministerio en estos años, desde el 2012, que sabemos que la Comisión Europea está investigando, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando aquí, Mónica? Porque estamos hablando de algo tan sensible como la sanidad. Sí.
Bueno, estamos hablando, las facturas que son de sanidad, que conocemos hasta ahora, estamos hablando de 1.860 millones de euros. O sea, esto es una barbaridad, esto es más presupuesto del que tienen algunas consellerías, ¿no? Y efectivamente forma parte del saqueo. Yo hace tiempo ya que venía diciendo que el saqueo se había pasado de los grandes eventos a la sanidad, porque en sanidad se adjudican grandes lotes y se privatizan grandes lotes, entonces es mucho más fácil de traer el dinero y hacer adjudicaciones, digamos, a particulares con intereses, que hemos escuchado todos, como en las conversaciones grabadas por la policía se evidenciaba esta manera de hacer, ¿no? Bueno, pues eso se estaba produciendo, ese agujero en sanidad, precisamente para seguir saqueando las arcas públicas, con la consecuencia de que efectivamente se ha falseado el déficit y se ha falseado la deuda. Y ahora la Unión Europea pues puede con esta investigación, incluso sanciona al Estado español con 2.000 millones de euros de multa, ¿no? De sanción, lo cual sería dramático para un Estado que ya de por sí tiene muchos problemas y muchos recortes. Te referías a todas esas declaraciones del consejero de Hacienda hoy diciendo que si se han producido esas facturas en el cajón ha sido por la falta de financiación, pero otras explicaciones que hemos recibido también desde que el viernes estallara esta noticia tienen que ver con que ya se dieron las explicaciones a Hacienda, ¿no? Como derivando todo a Montoro. Bueno, Montoro ya lo sabía. ¿Montoro tendrá algo que decir, Mónica? Bueno, en cualquier caso, eso habrá que preguntárselo a Montoro, porque ellos directamente, aquí, ellos son como el niño y la pelota y el cristal roto. Nadie tiene de aquí nadie tiene la culpa. El gobierno valenciano es irresponsable, o tiene la culpa el gobierno de España. En cualquier caso, el ministro tendrá que dar explicaciones sobre esto. Y es cierto que esta comunidad está mal financiada, pero el presidente lo que tiene que hacer es ir a Montoro y decirle que aquí hay un problema de desigualdad y que los valencianos no somos ciudadanos de segunda y que por tanto merecemos un sistema de financiación justa, pero desde luego no se arregla guardando facturas en el cajón. Y ya digo, esas facturas en el cajón tienen otra causa, y la causa es el desvío de dinero público hacia intereses particulares, que ha sido el modus operandi del gobierno valenciano del Partido Popular durante años, en sanidad y en otras áreas, pero ahora el saqueo, digamos, en los últimos años se estaba produciendo en sanidad porque es la consellería con más presupuesto del que pueden bueno, pues, apartar dinero para fines ilegítimos y espúreos. Mónica, se te ha acabado la suspensión en las Cortes Valencianas, en este momento clave, has vuelto ahí, no sé qué tal te ha recibido Cotino. Sí. Bueno, yo a Cotino no lo he visto porque no suele frecuentar las Cortes, sino es que hay pleno. El jueves ya tenemos pleno y nos incorporaremos con esta mala noticia, obviamente, de que Bruselas está investigando las cuentas por un presunto falseamiento de esas cuentas, por hacer trampas en las cuentas públicas. Esto nos recuerda mucho al gobierno griego de derechas, el PP homólogo en Grecia hizo lo mismo y por eso Grecia tuvo las consecuencias y la aplicación despiadada de la troika de las políticas de recorte y de austeridad, y desde luego, bueno, pues esta ha sido la manera de actuar también del gobierno valenciano. Y bueno, el jueves lo veré al señor Cotino. Y bueno, ya veremos, ¿no?, qué nos dice, porque después de todas las grabaciones que hemos oído durante este mes, toda esta trama ligada a las empresas de su familia, desde luego tiene muchos motivos para dimitir, aunque él diga que no sabe por qué tiene que dimitir. Pues estaremos atentos el jueves a esa sesión en las Cortes Valencianas. Mónica, gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. ¿Qué querías decir?